Tutankamón fue uno de los faraones más enigmáticos y célebres del antiguo Egipto, asociado con el misterio y esplendor de una civilización milenaria. Su reinado, aunque breve, dejó una huella profunda en la historia egipcia, especialmente por el hallazgo de su tumba, la única encontrada intacta. Nacido en la dinastía 18, Tutankamón accedió al trono en un periodo de cambios y turbulencias derivadas de las reformas religiosas de su predecesor. Enfrentó el desafío de restaurar las antiguas tradiciones y devolver a Egipto el equilibrio perdido durante el reinado de Akenatón. Desde joven, se le asignó el nombre de Tutankaten, en alusión al dios solar Atón, reflejando la influencia de la revolución religiosa. Sin embargo, adoptó el nombre de Tutankamón, símbolo de la restauración de las deidades tradicionales y del resurgir del culto a Amón. Esta decisión no solo fue nominal, sino un acto de consolidación política, orientado a reconectar con las raíces espirituales y culturales de Egipto, restableciendo relaciones con el clero y estructuras administrativas que contribuyeron a la grandeza del imperio. La figura de Tutankamón se inscribe en un contexto de transición y recuperación. Durante el periodo de Akenatón, la corte real experimentó cambios que afectaron la organización estatal y la religión, generando tensiones internas y descontento entre sectores tradicionales. La llegada al poder de un joven faraón fue interpretada como una oportunidad para restablecer el orden y la estabilidad. Ministros y altos funcionarios jugaron un papel decisivo en la orientación del gobierno de Tutankamón, promoviendo una política de reconciliación. Durante su corto reinado, Tutankamón enfrentó desafíos como la necesidad de reparar y reconstruir templos y monumentos afectados por las políticas de cambio de Akenatón. La restauración de la imagen de los dioses tradicionales fue una tarea ardua y compleja. El faraón se convirtió en símbolo de una nueva era, intentando borrar las huellas de una revolución que alteró el tejido social y espiritual del país. Esta política de restauración respondía a un imperativo político, consolidando el poder de Tutankamón. La figura del faraón se transformó en un puente entre el pasado y el presente, un emblema de continuidad que ofrecía esperanza y seguridad en tiempos de incertidumbre. Uno de los aspectos más fascinantes de su vida es la tumba que le fue destinada. La tumba de Tutankamón, ubicada en el Valle de los Reyes, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, encontrada prácticamente intacta. Permitió conocer en detalle los ritos funerarios, creencias y arte de una época que marcó el cenit de la civilización egipcia. La tumba, identificada como KV62, sorprendió por la cantidad y calidad de los objetos hallados, desde el ataúd de oro macizo y la máscara funeraria hasta objetos de uso cotidiano, joyas y mobiliario, evidenciando la riqueza y refinamiento de la corte egipcia. Cada elemento de la tumba es fundamental para comprender el simbolismo, estética y tecnología de la época, revelando aspectos que van más allá de lo material, adentrándose en la espiritualidad y el ritual. La estructura de la tumba sigue las convenciones del arte funerario egipcio. Las paredes de la tumba están decoradas con escenas que narran el viaje del difunto al más allá, combinando mitología y cosmovisión egipcia. Las inscripciones y representaciones artísticas son testimonio de la profunda religiosidad de la época. La riqueza de los detalles y la minuciosidad de los relieves permiten vislumbrar la importancia del ritual funerario para garantizar la vida eterna del faraón, reflejando la convicción de que el más allá era un reflejo del orden y perfección del reino de Egipto. La tumba no solo es un sepulcro, sino un monumento a la vida, trascendencia y continuidad del poder real a través del tiempo. La redescubierta tumba de Tutankamón generó entusiasmo y fascinación mundial, convirtiéndose en el centro de estudios científicos y arqueológicos. El hallazgo, realizado en 1922 por un equipo liderado por un explorador británico, abrió una ventana única al pasado, permitiendo reconstruir aspectos fundamentales de la vida en el antiguo Egipto. Los objetos recuperados ofrecieron pistas sobre la organización social y creencias religiosas. El impacto del descubrimiento trascendió el ámbito académico, convirtiéndose en un fenómeno mediático que capturó la imaginación del público, generando una renovada pasión por la egiptología y motivando nuevas generaciones a estudiar una cultura llena de secretos. El contenido de la tumba incluye una vasta colección de objetos, muchos convertidos en íconos de la cultura egipcia. Destaca la máscara funeraria de Tutankamón, una obra maestra en oro y piedras semipreciosas, reflejando la habilidad de los artesanos egipcios. La máscara, con rasgos idealizados y acabado refinado, es un reflejo de la importancia del rostro del faraón como elemento esencial para su identidad y conexión con el mundo divino. Además, se hallaron objetos de orfebrería, estatuillas, vasijas y elementos rituales.
Cada artefacto fue concebido con un propósito específico dentro del entramado simbólico de la vida y la muerte, subrayando la creencia en la necesidad de acompañar al difunto en su viaje hacia la eternidad con elementos necesarios para su renacimiento en el más allá. El análisis de la tumba ha permitido comprender mejor las técnicas artísticas y conocimientos arquitectónicos de la época. La precisión de los relieves y calidad de las inscripciones sugieren que la construcción estuvo a cargo de expertos en los cánones del arte egipcio. La integración de elementos decorativos y simbólicos refleja una estética preocupada por la armonía, proporción y equilibrio. La ubicación estratégica de la tumba en el Valle de los Reyes subraya su importancia como espacio de transición entre la vida terrenal y la existencia espiritual. La figura de Tutankamón ha sido objeto de estudios que intentan dilucidar las circunstancias de su temprana muerte. Diversas teorías apuntan a enfermedades, complicaciones de lesiones físicas, envenenamiento o accidente. El análisis de su momia ha proporcionado datos interesantes. La investigación científica ha profundizado en el estudio de su estado físico, aportando evidencia sobre las condiciones de vida en la corte real y los desafíos enfrentados en un contexto de cambios políticos y religiosos. La incertidumbre sobre su muerte añade misterio a su figura. El legado de Tutankamón trasciende lo arqueológico, consolidándose como símbolo de la magnificencia y enigma del antiguo Egipto. Su tumba, oculta durante siglos, ofrece una visión sin precedentes de la grandeza de una civilización que combinó destreza técnica con carga simbólica. La conservación excepcional de los objetos y la integridad del conjunto funerario han permitido reconstruir aspectos de la vida cotidiana, prácticas religiosas y organización política del imperio egipcio en uno de sus periodos más gloriosos. La influencia de Tutankamón se extiende al ámbito cultural, donde su imagen ha sido reinterpretada en arte, literatura y cine, convirtiéndose en un ícono que evoca la fascinación por lo desconocido y los secretos del pasado. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón supuso un antes y un después en la manera de entender la historia y arqueología del antiguo Egipto. Motivó nuevas expediciones y metodologías innovadoras en egiptología, impulsando una renovación en el estudio de antiguas tradiciones. Los trabajos de restauración y documentación en el sitio han permitido preservar los tesoros y desarrollar técnicas que han beneficiado la investigación arqueológica en otros contextos. La importancia del descubrimiento radica en acceder a información directa de un periodo asombroso. La tumba de Tutankamón, con su riqueza material y simbólica, es un recordatorio de la capacidad humana para crear obras de arte y estructuras monumentales que desafían el tiempo, revelando secretos de un pasado remoto. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.